Hola, muy buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Voy a invitarles para que tomen su Biblia y vamos a buscar en el libro de Hechos, allí en la Biblia. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Listo? ¿Ya encontraron el libro de Hechos? Y vamos a ir al capítulo 22. Hechos, capítulo 22. Y vamos a ir al versículo 22. Allí encontramos que Pablo estaba en Jerusalén y estaba contando cómo había sido su conversión. Pero a los judíos no les gustaba escuchar estas palabras. Es lo que dice los versículos anteriores. Así que el versículo 22 empieza diciendo, hasta esta palabra lo escucharon. Entonces alzaron la voz y dijeron, quita de la tierra a este hombre. No conviene que viva. Recordemos que Pablo había sido uno de los mayores perseguidores y era una de los grandes aliados de los sacerdotes, de los fariseos y de los saduceos para perseguir a los seguidores de Jesús. Pero este se había hecho ahora cristiano y era lo que estaba haciendo, narrando su conversión. Y los judíos no están dispuestos a soportar esto y entonces pues sentencian a muerte a Pablo. Dentro de todo esto, entonces, pues viene el arresto de Pablo, el centurión romano, vamos al versículo 25, lo atan, lo arrestan con correas. Pablo dijo al centurión que estaba presente allí, ¿es legal azotar a un ciudadano romano sin ser juzgado? Entonces, Pablo vio la furia que tenía la multitud y vio que los romanos iban a ejecutar una sentencia sin un juicio previo. El ejército romano podía hacerlo, pero no con aquellos que eran ciudadanos romanos. Estos tenían un derecho especial, que es que no se les podía ejecutar una sentencia sin que hubiese tenido un juicio, el derecho al debido proceso, como le llamamos hoy. Entonces Pablo dice, ¿es lícito? Y el centurión romano, entonces, versículo 26 dice, al oír esto el centurión avisó al tribuno, o sea, al jefe siguiente en el rango, de lo que estaba sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque este ciudadano es romano.
Entonces el tribuno viene hasta donde está Pablo y le pregunta, dime, ¿eres tú romano? Y Pablo le responde, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía, porque era habitual que algunos compraban o se hacían ciudadanos de Roma pagando altas sumas de dinero. Y así había sido el caso del tribuno. Y Pablo, que estaba allí de pie ante él, pues no lo era de esta manera, sino que era ciudadano romano de nacimiento. Entonces, tenemos allí. Y ahí usted puede seguir leyendo. Entonces, ya no se azota a Pablo porque tenían que llevarlo a un juicio antes de ejecutar la sentencia. Y entonces, dice el versículo 29, que entonces se apartaron de él los que lo iban a torturar y aún el tribuno, al saber que era romano, tuvo temor por haberle atado, pues Pablo podría haberlo denunciado y entonces el juicio no se haría contra él, sino que se le haría un juicio militar al tribuno por estar azotando o por estar instigando a un ciudadano romano. Al día siguiente, queriendo saber de cierto de lo que lo acusaban los judíos, lo soltó de la prisión y mandó a venir a los principales sacerdotes y a los del concilio. Entonces sacó a Pablo y lo presentó ante ellos. Y bueno, el capítulo 23, capítulo 24, entonces sigue narrando toda esta experiencia hasta el capítulo 25 de los juicios que se le hacen a Pablo siendo un ciudadano romano. Si Pablo no hubiese invocado estos derechos a los cuales él tenía por tener la ciudadanía romana, muy posiblemente hubiera muerto allí en Jerusalén. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias a ti en esta mañana por tus bendiciones, por los cuidados que tienes para con cada uno de nosotros. Y queremos pedirte, Señor, que nos bendigas, que nos acompañes. Queremos, Señor, orar una vez más por nuestro país. Tú conoces mejor que nadie las circunstancias, las dificultades que están habiendo. Las protestas se han infiltrado, se han desbocado en violencia en ambas partes, de parte del Estado, de parte de los que marchan, de los que se manifiestan. Y queremos, Señor, que tú estés al control, que ayudes a pacificar toda esta acción violenta. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la experiencia de Pablo? No, señor. No, señor. Ni siquiera por qué el profesor trajo ese tema hoy a la clase. Ah, pues eso sí, profesor, ¿qué tiene que ver eso con la clase de hoy? ¿Y qué clase es la de hoy? La ética. Ética. Ser ciudadano. Ética. Ser ciudadano. Ser ciudadano, esa es la temática. Ustedes recordarán que propusimos tres temas y ya abordamos el primero, que era la reconciliación, aprender a perdonar, aprender a reconciliarnos. Y empezamos por allí a tocar los visos en esos procesos de reconciliación, cómo Colombia lo hace, cómo viene haciendo el proceso. Y ahora pues empezamos a abordar el ser ciudadano. Antes de ir a la presentación, quiero preguntar, de acuerdo a lo que ustedes han estudiado previamente, en la primaria, en la secundaria, en lo que escucha por ahí en su vecindario, en su familia, ¿qué es ser ciudadano? No todos a la vez. Pertenecer a un país, a una ciudad, ¿no? Ok, sí, es una de las acepciones posibles y viables.
que también encontramos normalmente en los diccionarios. ¿Qué más es ser ciudadano? En tanto que piensan que es ser ciudadano, voy a llamar a lista para confirmar la asistencia de los que han llegado hoy a la clase sincrónica. Albornoz, Presente, profe. Bastos, Presente. Colina, Presente, profesor. Esteves, Farinango, Profesor, ¿qué pasó? tengo audio. Me toca hablar duro porque el audio está dañado. Pero ahí le escuchamos. Gómez Quintero, Profe, con lo de ser ciudadano. Gómez Quintero, listo. González Peñalosa, Presente. Jiménez Suárez, Leal Paredes, Presente. Leal Rivera, Presente, profesor. Maldonado, Presente. Orozco. Esta amiga hace rato que no la veo en clase. Estuvo en la primera y en el resto no ha estado. ¿Saben de ella? Las demás clases asisten, no asisten. No, No, profe, yo- no se ha conectado. Tampoco. Ok. Quintero Núñez. Presente. Rocherreño. Presente. Rodríguez Higuera. Presente. Sáenz Pavón. Presente, profe. Sierra Carreño. Presente. Talero. Juan Pablo y Juan Andrés. Presente. Valencia, Jefferson y Karen. Presente. Y Jefferson. Presente, profe, no tenía audio. Ah, listo. Valencia Vargas. Presente. Muy bien. Listo. Entonces, ¿quién? Creo que era Colina el que nos iba a decir algo más acerca de ser ciudadano. ¿No? ¿Cambió de opinión? Bueno. Profe, ya, ahora sí. Es una persona que vive en una comunidad y tiene deberes y derechos. Ok, listo. Es otra de las acepciones y es una de las que más se relaciona con esta materia. La otra sección que nos mencionaba la compañera tiene que ver más con el contexto de las ciencias sociales en el contexto geográfico. Pero la sección que acaba de darnos Sebastián tiene que ver con la parte cívica, una de las líneas que trabajamos en la ética. Bien, ¿quién otro? ¿A ustedes no les han dicho, ustedes no son ciudadanos? No. No. Sí, ¿Por qué sería válido que les dijeran a ustedes no son ciudadanos? pues profe, yo creería que es porque estamos rompiendo los derechos de alguna comunidad o algo así. Profesor, Diga, Juan Camilo. digo que a uno le dicen a veces que uno no es ciudadano porque, digamos, uno no respeta, digamos, a veces el medio ambiente o tampoco respetamos a nuestros ciudadanos en sí. Bueno, es una de las
posibles acepciones para decirle que no eres ciudadano. Pero no, hay otra muy común escuchar. Y es que se nos dice que a los tantos años usted se hace ciudadano. Al ser mayor de edad es cuando ya somos ciudadanos. Exactamente. ¿Y en Colombia, cuándo se es mayor de edad? A los 18, ¿no? Por lo Pero tanto, Después de los 18. 18, por lo tanto, ¿ustedes son ciudadanos o no son? Desde esa perspectiva. nosotros no somos todavía ciudadanos. Desde esa perspectiva, A mí no. me hacen falta 5 años, ¿no? Todavía les falta algún tiempo para eso. Porque dice allí que los ciudadanos tienen derecho a votar, a elegir a quienes gobiernan, a elegir sus representantes. Pero ustedes no pueden hacer eso dentro del contexto del Estado-Nación. Lo pueden hacer en el nivel escolar. Por aquí ustedes participaron hace poco más de un mes atrás en la elección del gobierno escolar. Y hace un poco menos eligieron quién iba a ser el representante de su grado. ¿Quién es el representante del grado? Yo. Ok, entonces, ¿a usted la eligieron o usted se eligió? A ella la eligieron, por eso. O sea, usted no votó en ese proceso. No, por eso, a ella la eligieron entre todos nosotros. La los estudiantes. elegimos, La elegimos. dice la La cartilla. elegimos. Hay que incluirnos si yo participo. Muy bien, vamos entonces a la presentación de hoy, luego de haber dado estos elementos necesarios para entrar a la temática. Vamos a ir más por la línea que les dije, la que tiene que ver con la parte cívica. Es la línea que vamos a trabajar hoy para identificar entonces el contexto de ser ciudadano. Nos vamos a olvidar un poco de la línea que tiene que ver con el contexto geográfico y la edad. Esos aspectos los vamos a dejar de un lado hoy y vamos a trabajar la parte de que somos sujetos de derechos. Entonces allí estamos todos involucrados, inclusive ustedes que no tienen la mayoría de edad son sujetos de derecho porque tienen unos derechos y de hecho priman sobre los adultos. Entonces veamos algunos de estos aspectos. Ciudadano. Actualmente, entonces, este término lo usamos para, recuerde, la sección de la cívica, de la ética, de la axiología, si lo vemos desde el contexto filosófico. Entonces se nos dice que ser ciudadano es un sujeto de derechos políticos. ¿Cuáles son sus derechos políticos como estudiante del Colegio Adventista Betel? Elegir a sus representantes para los estamentos del gobierno escolar. Entonces, luego usted también tiene estos derechos, por lo tanto, usted también viene a ser un ciudadano, no como los adultos. Estoy poniéndole los bajos. Allá, bro. Esto quiere decir que el ciudadano interviene en la vida política de su comunidad y ejerce dichos derechos. Hay algunos de ustedes que no participaron en la votación. No se les dio la voluntad de participar, aunque todos tenían la oportunidad. Algunos tal vez porque no tuvieron internet ese día, otros porque decidieron ese día, como era declarado cívico, entonces se fueron para la finca, no tenemos clase, no hay clase, qué chévere, wow. Y olvidaron entonces la responsabilidad. Recuerde que cada derecho tiene un deber al lado opuesto. Nosotros reclamamos un derecho, pero debemos haber cumplido un deber. Si no hay ese equilibrio, entonces vamos a no ser garantes de los derechos, ni a merecerlos. La ciudadanía, entonces, implica esto, una serie de deberes y de obligaciones. Usted, como estudiante del Colegio Adventista Betel de Saravena, debe cumplir con una serie de deberes que se listan en la parte de
el manual de convivencia, que dice deberes para con los compañeros, deberes para con los maestros, deberes para con la institución, cuidar los enseres, cuidar el medio ambiente, cuidar las plantas, no dañar. Toda esa cantidad son deberes. Entonces, que están en el marco de la ciudadanía de ser betelista. Ahora, en el marco de que usted es un habitante de barrio de Saravena, entonces también tiene unos deberes. No deteriorar, no arrojar basuras, cuidar los árboles, velar por la seguridad, todo esto está allí. Entonces, ser ciudadano en este concepto de la ética no es un concepto que sea muy moderno, que wow, nos lo inventamos en el siglo XXI. No, es un concepto bastante antiguo. Es un concepto que viene desde la antigua Grecia y podríamos decir que algunas otras comunidades o civilizaciones, pueblos, también tenían estos conceptos de ciudadanía. Pero obviamente muy diferente a los que los tenemos hoy. Entonces, en este contexto, la ciudad, recuerden que en Grecia no hablábamos de ciudad, sino que hablábamos de la polis. Las polis eran entonces pequeños estados, y esos pequeños estados, como unidad política, entonces tenían unas leyes y los adultos organizaban esas leyes, organizaban quiénes eran quienes los gobernaban y tomaban esas decisiones. Allí es donde nacen entonces los llamados derechos políticos del ciudadano. El ciudadano, pues, era el que podía participar en la toma de esos derechos políticos. Normalmente eran hombres que tenían riqueza o que eran parte de la fuerza militar, que eran llamados a gobernar. De acuerdo al periodo donde se viviese, pues entonces había un tiempo para hacer. El concepto, pues, ha trascendido a través de las generaciones y ha llegado hasta nuestros días. Y como como nuestra compañerita lo mencionaba, pues ser ciudadano es identificado con vivir en la ciudad. Es que el citadino entonces es un ciudadano, y esa era más o menos la acepción de la Edad Media, los ciudadanos, los que viven en la ciudad. Pero ya en nuestros días, las personas que viven en el campo también pueden ser ciudadanos. ¿Por qué? Porque son sujetos de derechos políticos. También tienen la oportunidad de participar en la elección y la toma de decisiones del país para la ejecución del gobierno. En este sentido, entonces, tanto los que viven en la ciudad como los que no viven en la ciudad, pues son ciudadanos. Ahora, una persona que vive en la ciudad, que no pueda ejercer los derechos políticos, es decir, se le vulneren estos derechos, entonces no es un ciudadano pleno, porque está incapacitado, porque le están incapacitando para ejercer la elección o el hecho de que también podría ser elegido. Y en Colombia se da en varios casos. Tenemos el caso cuando hay unas condenas para los que están ya en las funciones públicas y los destituyen y los condenan, le dan algo algunos les dan periodos de 5 años, 10 años, y a otros les dan muerte política, es decir, nunca más podrá postularse para un cargo de elección popular. Entonces, en ese caso, ese ciudadano, pues, ha perdido parte de sus derechos. ¿Por qué? Porque no fue un buen ciudadano mientras tuvo una determinada responsabilidad en el hecho de gobierno. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, el ser ciudadano implica que tenemos que participar, que tenemos que
que desarrollar esa identidad y contribuir entonces con la comunidad a la cual pertenezco. Debo identificarme con la comunidad y debo contribuir para el mejoramiento de esta comunidad. De esa manera, entonces, los ciudadanos cumplen con la responsabilidad que implica el hecho de ser ciudadano. Entonces, el ser ciudadano va ayudando a construir respeto y va ayudando a construir derechos. De esa manera, podemos construir una sociedad democrática y una sociedad justa. Pero cuando el ciudadano no es responsable, no aplica el respeto, entonces se destruyen los derechos y obviamente la sociedad se afecta, se pierde la sociedad democrática porque empezamos con una aristocracia, con una plutocracia, con una dictadura y ya no tenemos una sociedad justa. ¿Hasta allí estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. ¿O hay algún término que no han entendido? No, señor, entendió. No, señor. Muy bien, entonces decíamos que algunos perdían el hecho de participar por no ser buenos ciudadanos. Entonces hablemos de qué es ser un buen ciudadano. Resulta que para la sociedad, ese estado de masa de personas que pueden participar en la toma de decisiones, hay un contexto muy necesario o dos principios que son requeridos y que son valiosos en la comunidad y que distinguen a uno de otro en el hecho de ser ciudadanos. Y son el respeto y la solidaridad. Respeto porque no agrede, porque no vulnera, porque no ataca a nadie, a todos trata por igual, con decencia, con respeto. Y solidaridad porque se identifica con el dolor del otro, con la necesidad del otro y le ayuda. Entonces, estos dos principios son muy importantes en el hecho de ser un buen ciudadano. Cuando un individuo en mi comunidad tiene estos dos principios, entonces es respetado por la comunidad, es querido por la comunidad y a su vez él pues es un benefactor de la comunidad porque le aporta significativamente mucho a la comunidad. Estos dos principios eran tan elementales en la sociedad antigua que eran justamente lo que tenían en cuenta para nombrar a quienes iban a ser partícipes del llamado Consejo de la Ciudad. Cuando nosotros leemos en la historia bíblica, por lo menos encontramos en varias ocasiones que habían unos consejos en las ciudades donde se narran los hechos que están descritos allí en la Biblia. Y ese consejo pues estaba compuesto por hombres con estas dos características, que respetaban a los demás miembros de su comunidad, pero también que eran solidarios con ellos, les ayudaban en medio de sus necesidades. Y podríamos citar el caso de Lot, el sobrino de Abraham. Cuando ellos se separaron, Lot, dice el registro del Génesis, que viajó hacia la llanura donde estaban dos ciudades que fueron destruidas posteriormente, Sodoma y Gomorra. Pero mientras Job vivió allí, fue llamado a participar del consejo de la ciudad. Eso lo encontramos allí en la narración cuando los ángeles se presentan en Sodoma. Dice que Lot estaba a las puertas de la ciudad y allí los recibió y los invitó para que estuviesen en su casa, porque él sabía que la ciudad no era nada pacífica. Entonces los invitó a pasar la noche en su casa. Era un hombre solidario, respetuoso. De esa manera, entonces, los ángeles después también
le premian. Entonces allí vemos el principio. Si tú eres un buen ciudadano, si tú respetas las normas, si promueves el respeto por las normas, si promueves la solidaridad, identificarse con el otro, ayudarle, vamos también a a recibir fama, por decirlo así, a recibir el aprecio, la gratitud de esa comunidad. Entonces, estos grandes rasgos existen una serie de puntos fundamentales que hacen a una persona un ciudadano ejemplar. Entonces ya dijimos los dos principios básicos, respeto y solidaridad. En ese contexto ahora, ¿qué principios lo hacen ser ejemplar? Veamos. Entonces, número 1, promover el cuidado del medio ambiente. Por allí lo decían cuando preguntaba que por qué a veces les dicen a ustedes que no son ciudadanos y decían, ¿por qué no cuidamos el medio ambiente? Bueno, sí, es una de las razones por las cuales se destaca un individuo dentro de una comunidad, ya sea para bien o para mal. Si es para bien, entonces para ser un buen ciudadano. Si es para mal, pues es un mal ciudadano. Número 2, mantener una línea coherente de acción, tratando a los demás del mismo modo que queremos que nos traten. Eso es la regla de oro en la aplicación, ¿no? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Así que trata a los demás bien para que te traten bien. Número 3, no actuar fuera de los límites de la ley. Entonces hay que ajustarnos a lo que la ley dicta. Número 4, proponer tantos cambios como se consideren necesarios para mejorar la calidad de vida en la ciudad, siempre con una actitud constructiva. Número 5, evitar la violencia siempre que sea posible, anteponiendo el diálogo como medio de resolución de conflictos. Ahora que Colombia está en esta coyuntura social difícil, esto es valioso. Evitar la violencia siempre que sea posible. Siguiente, dice respetar los derechos de los demás seres vivos. Eso incluye, pues, entonces a los animalitos. No es que soy un buen ciudadano, respeto a mis semejantes, pero a mis mascotas las maltrato, a los animalitos que están en la calle los maltrato. No, hay que tratarlos también bien. Participar de la vida de la ciudad, de su historia, de sus decisiones. Valorar a los demás ciudadanos, respetar el rol que ellos ocupan, apoyarnos unos en los otros para construir patria, para hacer crecer nuestra región. Entonces es muy valioso que el ciudadano entonces no es el hecho que implique ser oriundo de un lugar, sino que responde a dos factores fundamentales: documentación y la identidad. Documentación, ya lo dijimos, se le da un documento especial a una determinada edad. La identidad, entonces un nombre. Ese documento lleva un nombre y un número que lo identificarán como ciudadano de un país en este caso. Y aquí pues hemos puesto esta imagen que nos recuerda que hay ciudadanos, hay personas en todo el mundo, pero cada uno tiene una ciudadanía diferente. Ahora, en el contexto de que somos cristianos, debemos recordar que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino del reino celestial. Entonces, ante la ley, una persona debe reunir una serie de requisitos y que lo constituyan ciudadano. Vamos a ver dos casos que he puesto aquí, que no son normales, pero que nos sirven para ejemplificar. No sé si ustedes conocen a este personaje. Hola. ¿No? ¿Nada? ¿No lo han visto? No. ¿Es la primera vez que lo ven? Bueno, las niñas se han ilusionado, ¿no? Bueno, este es un norteamericano. Es un youtuber muy conocido y hace algún tiempo
estaba luchando por la ciudadanía colombiana. ¿Por qué? Porque vino a Colombia, le gustó Colombia y se enamoró de Colombia y quiso ser colombiano. Aquí vemos entonces el día en que Sarge Morris estaba alegre porque había obtenido lo que más deseaba en su vida, ser ciudadano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le entregó un documento oficial que lo declara ciudadano de la República de Colombia. Y aquí está entonces el titular en la prensa nacional, El Tiempo, porque es uno de los youtubers más queridos en Colombia y que ahora pues es un colombiano también. Y aquí está la foto oficial que él publicó en su Instagram. Y aquí entonces el comentario que hizo: el mejor día de toda mi vida, el honor más grande también. Soy Sarge Morris, ciudadano colombiano. Él no lo era de nacimiento. No pagó como el tribuno, pero sí llevó una vida ejemplar, promocionó a Colombia en Estados Unidos a través de su canal de YouTube, como youtuber, y eso lo hizo entonces ganarse la ciudadanía colombiana. No le fue fácil. Está este otro personaje, no sé si este sí lo conocen. Sí, sí, lo conozco yo. Bueno, él es... Sí, ese sí. Él todavía no tiene ciudadanía colombiana, pero también ha ganado fama por promocionar a Colombia. Él es un ciudadano alemán, pero también es ruso porque tiene ascendencia. Bueno, y ahora él se autodenomina colombo-alemán ruso, porque ya se considera colombiano. Sin embargo, en este proceso, el año pasado, para regresar a Colombia, después de que había ido a Alemania a visitar a su familia, tuvo grandes dificultades porque su visa se había vencido y Colombia le negaba la visa y no podía regresar a Colombia. En esa coyuntura, este senador, Juan David Vélez, le ayudó para que le concedieran nuevamente la visa y pudiese regresar de nuevo a Colombia. Aquí está la foto de él en Alemania diciendo gracias porque ese día estaba emprendiendo ya a empacar maletas para regresar a Colombia. Entonces, podemos ver que diferentes personas, es decir, cambiar de nacionalidad también se puede y eso nos hace ciudadanos. No estamos sujetados a un lugar, recuérdelo. Nos identificamos con una comunidad, vivimos en esa comunidad, le aportamos a esa comunidad y eso empieza a darnos unos derechos políticos, unos derechos que están incluidos en el concepto de ser ciudadano. En el primer caso de Sarge Morris, pues él ya se los ganó, ya el Estado colombiano le reconoció esos derechos y él puede participar como cualquier otro colombiano en la toma de decisiones. Y en el caso de Dominic, pues el proceso va avanzando. Él tiene permiso para estar en Colombia, debe cumplir la ley colombiana y tal vez más adelante también se le dé la ciudadanía. ¿Listos? ¿Preguntas? No, señor. Bueno, entonces en la próxima clase continuaremos con otro tópico de ser ciudadano. Les deseamos un feliz día, que el Señor les bendiga. Gracias, profesor.